Escuchen atentamente, jóvenes, porque este cuento sacudirá su comprensión de los humanos de piel suave hasta lo más profundo. Estos peculiares bípedos se llaman a sí mismos frágiles. Sin embargo, lo que presencié con mis propios ojos desafía todos los manuales tácticos de nuestros archivos. Mi nombre es Koraktain, explorador principal del dominio Vortak, y he visto cosas que harían que un guerrero endurecido por la batalla cuestionara la realidad misma. Los humanos. Oh, esas criaturas supuestamente débiles que lloran por las bebidas derramadas y se desmayan al ver su propia sangre. Bueno, acaban de demostrar que toda nuestra especie está equivocada de la manera más espectacular posible. Comenzó hace 3 rotaciones en Kepler 442b, esa miserable roca que habíamos designado como puesto minero. La temperatura de la superficie del planeta podría congelar el acero fundido y la presión atmosférica aplastaría a la mayoría de las especies como latas vacías, perfecto para nuestra especie. Naturalmente, los Vortak prosperamos en condiciones que harían que una estrella de neutrones pareciera acogedora. Nuestra colonia minera estaba formada por 47 adultos y 12 cachorros, todos ellos trabajando en los depósitos de titanio debajo de la cresta sur. Funcionamiento estándar, nada especial. Habíamos estado allí durante 6 meses cuando los humanos llegaron en su forma habitual, completamente desprevenidos y ridículamente optimistas. Su barco, si es que a ese montón de chatarra volador se le podía llamar barco, aterrizó con toda la gracia de un borax borracho intentando bailar ballet. Salía vapor por todos los conductos de ventilación. Las luces de advertencia parpadearon frenéticamente y todo el casco gimió como si estuviera pidiendo ser retirado. Superaron a 23 humanos, temblando en sus inadecuados trajes térmicos y sonriendo como si acabaran de descubrir el depósito de chocolate más grande de la galaxia. «Saludos», gritó su líder, una mujer con cabello rojo fuego que parecía desafiar tanto la gravedad como el sentido común. «Soy la capitana Maya Winters del Cuerpo de Inspección Terran. Solo una cosa antes de empezar. YouTube me dice que el 94,3% de los que lo miran no están suscritos. Suscribirse es gratis. Realmente apoya el canal y recibirás más historias de ciencia ficción sorprendentes de HFY enviadas directamente a ti. No te lo pierdas. Estamos aquí para establecer una estación de investigación. Nuestro jefe de colonia, Gard Kironide, miró a estos recién llegados con la misma expresión que normalmente reservaba para las rocas particularmente estúpidas. Su enorme figura se alzaba sobre los humanos, con sus antebrazos cruzados en evidente desaprobación. Las lecturas de temperatura en mi escáner mostraron menos 63 grados centígrados. Los humanos eran prácticamente esculturas de hielo con latidos del corazón. «Este mundo te matará en una rotación», se quejó Bartok. Su voz tenía la autoridad de alguien que había sobrevivido a 3 guerras y ataques diferentes. «Váyase ahora mientras su nave aún pueda alcanzar la órbita». El capitán Winter se rió. En realidad me reí como si la muerte por congelación fuera algún tipo de broma divertida. «Oh, lo lograremos. Los humanos somos sorprendentemente adaptables. Además, trajimos café». «Café». Trajeron café para sobrevivir en un mundo que podía congelar instantáneamente la antimateria. Los siguientes días transcurrieron exactamente como Bartok había predicho. Los sistemas de calefacción de los humanos fallaron espectacularmente. Sus reservas de alimentos se congelaron por completo. 3 de ellos desarrollaron lo que llamaron congelación, lo cual sonaba apropiadamente espantoso. Cualquier especie sensata habría hecho las maletas y se habría marchado a algún lugar más cálido, como la superficie de una estrella moribunda. Pero estos humanos, no, simplemente se encogieron de hombros y comenzaron a improvisar soluciones con la misma actitud casual que la mayoría de las especies reservan para elegir el desayuno. Construyeron barreras contra el viento a partir del revestimiento del casco de sus barcos. Crearon refugios calefaccionados utilizando celdas de energía improvisadas. Un hombre particularmente inventivo, el especialista en tecnología Jonas Pike, logró construir un invernadero funcional usando piezas de repuesto y lo que parecía ser pura terquedad. Aún así, los Vortak sabíamos que era solo cuestión de tiempo. Los humanos eran blandos. Todo el mundo lo sabía. No tenían armadura natural, ni garras, ni ningún apéndice útil. Su piel era tan patéticamente fina que una suave brisa probablemente podría causarles una hemorragia interna. Seguramente se darían cuenta de su error y partirían antes de que llegara la verdadera temporada de frío. Eso fue antes de conocerla, antes de que todo cambiara, antes de aprender que a veces el universo tiene un sentido del humor retorcido.
Su nombre era Sarah Mon y medía aproximadamente 1,65 metros de alto, lo que la hacía de tamaño promedio para un humano, pero ridículamente pequeña para nuestros estándares. Tenía un cabello castaño corto que nunca parecía permanecer en su lugar, ojos verdes brillantes que no se perdían nada y manos que estaban constantemente manchadas de grasa, hollín o diversos compuestos químicos. Ella afirmó ser su ingeniera, aunque al verla trabajar parecía que en realidad era una especie de maga mecánica disfrazada de un humano normal. El incidente que inició todo ocurrió el día 12 de su llegada. Stoneclad de Little Nick, el cachorro más joven de Gartok, había nacido con un exoesqueleto defectuoso. Donde otros cachorros de Borak tenían caparazones endurecidos que podían desviar rondas de plasma, el pobre NYX poseía una armadura no más fuerte que papel comprimido. El sintetizador de la enfermería había intentado numerosas reparaciones, pero nada duró más que unas pocas horas. NYX no podía jugar con los otros cachorros. No pudo explorar los pozos minados. Ni siquiera podía aventurarse a salir sin correr el riesgo de sufrir lesiones graves por la caída de cristales de hielo. Para una especie que valoraba la fuerza y la resistencia por encima de todo, tener un cachorro de caparazón blando era algo desgarrador y profundamente vergonzoso. Estaba realizando un barrido perimetral de rutina cuando vi a Nick sentado solo cerca de la barrera exterior de la colonia, observando a los otros cachorros practicar sus formas de combate. Su pequeño cuerpo estaba encorvado, e incluso desde la distancia, podía ver las grietas que se extendían a través de su inadecuado caparazón. La vista hizo que me doliera el corazón. Fue entonces cuando apareció Sarah, llevando lo que parecía una caja de herramientas cruzada con un pequeño reactor de fusión. Se acercó a NYX con el tipo de respeto cauteloso que uno muestra hacia un depredador herido, lo que demostró más sentido común del que la mayoría de los humanos solían mostrar. «Hola, pequeño», dijo suavemente, arrodillándose al nivel de NYX. «Soy Sarah. ¿Cómo te llamas?» NYX miró hacia arriba con esos grandes ojos dorados que poseen todos los cachorros Borak. «Soy la garra de piedra de Nick», respondió en nuestro idioma, con su voz apenas por encima de un susurro. «Pero no soy fuerte como los demás. Ahora bien, aquí es donde cualquier ser normal habría ofrecido trivialidades sin sentido sobre la fuerza interior o el descubrimiento de diferentes talentos. Me habían dicho que a los humanos les gustaban especialmente esas palabras vacías. Les encantaba fingir que el pensamiento positivo podía resolver problemas reales. Sin embargo, Sarah Mon aparentemente no era un ser humano normal. «Sus caparazones están dañados», dijo, examinando las grietas con ojo profesional. «Estos patrones de fracturas sugieren una deficiencia de matriz de calcio y silicio, probablemente genética. La buena noticia es que los problemas de ingeniería tienen soluciones de ingeniería». Abrió su caja de herramientas imposible y comenzó a sacar dispositivos que no reconocí. Escáneres que zumbaban con energía apenas contenida. Unidades de fabricación que parecían pertenecer a un acorazado. Analizadores químicos que probablemente violaron varias regulaciones de seguridad galácticas. «¿Qué estás haciendo?», NYX preguntó, sus ojos agrandándose aún más. «Voy a construirte una nueva armadura», respondió Sarah, como si fuera lo más obvio de la galaxia. «Mejor armadura. Una armadura que te hará más fuerte que cualquiera de esos otros cachorros». Casi me reía a carcajadas. Esta pequeña humana pensó que podía mejorar millones de años de evolución Borak. Nuestra armadura natural se ha perfeccionado a través de incontables batallas, refinada por los entornos más duros del espacio conocido. La idea de que algún extraterrestre de piel suave y con delirios de competencia pudiera mejorarlo era absurda. Pero entonces ella empezó a trabajar y mi risa murió en mi garganta. Las manos de Sarah se movían con una precisión imposible, manipulando herramientas que parecían responder a sus pensamientos más que a sus órdenes. Tomó escaneos detallados del caparazón existente de NYX, analizando su estructura molecular con un equipo que no debería caber dentro de su pequeña caja de herramientas. Sus dedos bailaban sobre pantallas holográficas, realizando cálculos que desafiarían a nuestros mejores ingenieros militares. «El problema», explicó mientras trabajaba, «es que la armadura natural prioriza la flexibilidad sobre la durabilidad. Genial para la movilidad, terrible para la protección. ¿Pero qué pasaría si pudiéramos tener ambas cosas?». Comenzó a sintetizar materiales que nunca había visto antes. Polímeros que parecen cambiar entre estados líquido y sólido a voluntad. Aleaciones metálicas que brillaban con luz interna propia.
Componentes a escala nanométrica que se ensamblan por sí solos formando estructuras complejas sin ninguna guía aparente. Otros humanos comenzaron a reunirse alrededor, atraídos por la curiosidad y el espectáculo de luces cada vez más impresionante que provenía del equipo de Sarah. El capitán Winters observó con evidente orgullo mientras el especialista técnico Pike tomaba notas detalladas y murmuraba cosas como imposible y eso viola la termodinámica en voz baja. Incluso algunos de nuestros propios colonos empezaron a darse cuenta. El propio Bartók emergió del centro de comando. Su expresión pasó del escepticismo al interés genuino mientras observaba el trabajo del humano. La capa base, continuó Sarah, que ajustará algo que parece metal líquido alrededor del torso de NYX, será un material inteligente que se endurece con el impacto pero permanece flexible durante el movimiento normal. Piensa en ello como si tuvieras músculos que se transforman en diamantes cuando los necesitas. El material fluyó sobre el caparazón dañado de NYX como agua, sellando cada grieta y reforzando cada punto débil. Pero en lugar de ocultar su armadura natural, la mejoró, convirtiendo su opaco carropus marrón en algo que brillaba como obsidiana pulida. La capa secundaria, añadió, que une lo que parece ser una red de hilos brillantes, proporciona protección activa, dispersión cinética, regulación térmica e incluso protección energética limitada. Además, luce absolutamente impresionante. Ella tenía razón en esa última parte. Los hilos pulsaban con una suave luz azul, creando patrones que se movían y fluían como obras de arte vivientes. NYX parecía un joven dios de la guerra que llevaba la propia aurora como armadura. Pero Sarah no había terminado. De su aparentemente infinita caja de herramientas, produjo lo que solo podría describirse como el casco más hermoso que jamás había visto. Fue claramente diseñado para un Borak Cav con puertos de visión y respiraderos adecuados, pero incorporó elementos de diseño que hablaban de algo más profundo que la mera función. El casco, dijo, colocándolo suavemente sobre la cabeza de NYX, incluye pantallas tácticas, evaluación de amenazas, sistemas de comunicación y hizo una pausa dramática, un dispensador de helado incorporado. Ni siquiera yo pude reprimir una risita ante eso. La idea de que una armadura diseñada para la batalla incluyera capacidades de refresco era tan completamente humana que de alguna manera tenía mucho sentido. NYX se levantó lentamente, probando su nuevo equipo con los movimientos cuidadosos de alguien que espera una decepción. La armadura se movía con él como una segunda piel, cada componente estaba perfectamente calibrado para su pequeño cuerpo. El suave resplandor azul parecía latir al ritmo de los latidos de su corazón. ¿Cómo se siente?, Sarah preguntó. NYX dio un paso tentativo, luego otro. Sus movimientos eran fluidos, naturales, pero al golpear el suelo con el puño, el impacto dejó un pequeño cráter en la tierra congelada. Sus ojos se abrieron de par en par con asombro. Me siento fuerte, susurró, y había asombro en su voz que hizo que mi corazón secundario diera un vuelco. Los otros cachorros habían detenido sus prácticas de combate y miraban con evidente envidia. Allí estaba la pequeña NYX, la más débil entre ellos, ahora luciendo una armadura que parecía pertenecer a los pasillos de la leyenda. La ironía era deliciosa. Un humano acababa de crear un cachorro Vortak más Vortak que el resto de nosotros. Pero la verdadera prueba llegó cuando el propio Bartók se acercó. El jefe de la colonia era un ejemplar enorme, incluso para nuestros estándares, con una armadura natural lo suficientemente gruesa como para detener armas militares. Miró a su hijo transformado con una expresión que no pude descifrar. Muéstrame, retumbó. Lo que ocurrió después quedará grabado en mi memoria hasta el día de mi muerte. El pequeño NYX, que llevaba una armadura forjada por un humano apenas más grande que él, participó en prácticas de combate con su padre, no juegos de cachorros, sino entrenamiento de guerrero real, y se las arregló para defenderse. Cada golpe que debería haberlo hecho volar fue absorbido y dispersado por la creación de Sarah. Cada golpe que asestaba tenía una potencia que su fuerza natural jamás habría podido alcanzar. Por primera vez en su corta vida, NYX luchó como un verdadero guerrero Vortak. Los otros cachorros observaron en un silencio atónito. Los adultos comenzaron a reunirse en cantidades cada vez mayores, atraídos por el sonido del combate y quedándose por la imposible visión de un cachorro genéticamente defectuoso igualando golpes con un luchador veterano. Cuando terminó la sesión de entrenamiento, Bartók permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando la nueva armadura de su hijo con los ojos de alguien que entendía tanto de ingeniería como de guerra. Finalmente,
Se volvió hacia Sara, que intentaba parecer modesta y fracasaba estrepitosamente. «Humano», dijo, y su voz se escuchó por todo el recinto. «¿Qué es lo que necesitas a cambio de este regalo?» Sara parpadeó, claramente sorprendida por la pregunta. «¿Pago? No necesito pago, acabo de ver un problema y lo solucioné. Eso es lo que hacen los ingenieros». El silencio que siguió fue ensordecedor. En la cultura Vortak, aceptar un regalo así sin ofrecer una compensación adecuada era impensable. Pero negarse a pagar por los servicios prestados a un cachorro era igualmente imposible. Gartoko se encontró en la incómoda posición de tratar con un extraterrestre que parecía completamente ignorante de los protocolos sociales básicos. «No se puede simplemente arreglar a nuestros hijos sin consecuencias», dijo con cuidado. «Debe haber equilibrio. Debe haber honor». Sara parecía genuinamente confundida, lo cual era al mismo tiempo entrañable y aterrador. Aquí estaba alguien que acababa de revolucionar la tecnología militar de Vorak, y actuaba como si simplemente hubiera ayudado a alguien a cambiar una lámpara. «Mira», dijo finalmente, «si te tranquiliza, quizá tu gente pueda ayudarnos con el problema de la calefacción. Nuestros sistemas térmicos siguen teniendo problemas y hace bastante frío en nuestros refugios». Observé cómo el rostro de Gartok pasaba por varias expresiones interesantes. Aquí había un ser humano pidiendo ayuda con algo tan básico como mantenerse caliente después de demostrar capacidades de ingeniería que superaban a nuestros mejores contratistas militares. La contradicción era tan absurda que incluso nuestro pragmático jefe de colonia parecía quedarse sin palabras. «Creas armaduras que harían llorar de envidia a nuestros mejores herreros», dijo lentamente. «Y no se puede construir un sistema de calefacción simple». Sara se encogió de hombros, aparentemente sin importarle la inconsistencia lógica. «Diferentes conjuntos de habilidades. Me manejo bien con los problemas individuales, pero no tanto con los sistemas ambientales a gran escala. Además, gasté la mayor parte de mi presupuesto de equipo en la armadura de NYX. Y ese, amigos míos, fue el momento en que todo cambió. No por la armadura en sí, por impresionante que fuera, ni por el avance tecnológico, por revolucionario que resultara, sino porque esta pequeña humana había arruinado sus propios recursos para ayudar a un cachorro que había conocido apenas unas horas antes. Los otros cachorros comenzaron a acercarse a NYX, atraídos por la curiosidad y no poca envidia. Su nueva armadura lo convirtió en el centro de atención de una manera que su defecto de nacimiento nunca podría haber logrado. En lugar de esconderse por vergüenza, estaba demostrando las capacidades de la armadura con evidente orgullo. «El dispensador de helado realmente funciona», anunció, mientras sacaba una pequeña porción de dulce congelado del compartimento de almacenamiento de su casco. Los otros cachorros se agolparon a su alrededor, exigiendo su propia muestra de ese regalo imposible. Sara observó la escena con la expresión satisfecha de alguien cuyo plan había funcionado a la perfección. Pero pude ver algo más en sus ojos. Algo que me hizo darme cuenta de que este humano era mucho más peligroso de lo que cualquiera sospechaba. Ella realmente se preocupaba. No se trata de reconocimiento, no se trata de pago, no se trata de promover los intereses humanos en el sector. Ella había visto a un niño herido y solucionó el problema porque simplemente así era ella. Las implicaciones fueron asombrosas. Cuando la noche cayó sobre nuestro mundo helado, los humanos se retiraron a sus refugios improvisados mientras nosotros, los Vortak, nos reuníamos en el salón principal de la colonia. La conversación que siguió cambiaría por completo nuestra comprensión de nuestros nuevos vecinos. «La mujer humana posee habilidades que superan nuestras proyecciones más optimistas», informó nuestro ingeniero jefe, Morok Steeland. «Los materiales que sintetizó están al menos 50 años por encima de nuestra tecnología actual, posiblemente más. Sus técnicas de fabricación sugieren acceso a equipo que vale más que toda esta colonia», agregó el maestro de suministros Krix Iron Foury. «Sin embargo, afirma que trabaja con piezas de repuesto de su barco averiado». Gartok escuchó estos informes con creciente asombro y solo pidió ayuda con los sistemas de calefacción a cambio de transformar a nuestro cachorro más vulnerable en un guerrero que pudiera desafiar a los adultos. Cuanto más lo discutíamos, más imposible se volvía la situación. Estos humanos que parecían tan frágiles y desprevenidos poseían capacidades que desafiaban toda explicación. Lucharon con las necesidades básicas de supervivencia mientras revolucionaban casualmente nuestra tecnología militar. Pero el verdadero misterio no eran sus habilidades contradictorias. Fue su motivación. ¿Por qué nos ayudarían? ¿Qué esperaban ganar?
En una galaxia donde cada transacción estaba calculada y cada favor tenía un precio, estos humanos parecían operar con reglas completamente diferentes. La respuesta a ese misterio llegaría antes de lo que cualquiera de nosotros esperaba, y cambiaría todo lo que creíamos saber sobre las especies de piel suave del tercer planeta del sistema solar. 3 días después, el universo decidió probar exactamente cuánto caos podía generar en una sola mañana. Estaba disfrutando de lo que entre mi gente pasaba por desayuno, una mezcla nutritiva de minerales procesados y proteínas sintéticas, cuando nuestros sensores de largo alcance comenzaron a gritar advertencias que despertarían a los muertos. Gritó el oficial de comunicaciones Bexar Kla desde el centro de comando múltiples naves configuración desconocida acercándose rápido. Dejé mi comida y corrí a la plataforma de observación donde ya se había reunido una multitud de colonos. A través del acero transparente reforzado, pudimos verlos. 7 elegantes naves que atraviesan el espacio con gracia depredadora. Sus cascos eran de un negro intenso, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla, y sus conjuntos de armas brillaban con energía apenas contenida. «Asaltadores Karan», gruñó Gark. Su voz transmitía el tipo de reconocimiento sombrío que surge de una experiencia desagradable. Debería haber sabido que eventualmente encontrarían este lugar. Los Karin, incluso pronunciar su nombre, me dejaron un sabor amargo en la boca. Eran carroñeros, piratas y esclavistas que arrasaron las colonias exteriores como una plaga de langostas metálicas. Por donde pasaban no quedaban más que cáscaras vacías y sueños rotos. Nuestra operación minera, aislada y ligeramente defendida, sería exactamente el tipo de objetivo que se especializaban en devorar. Gartok exigió el estatus de defensa de la colonia. Mínimo, respondió el coordinador de defensa Trek Bone Krasche, mientras sus 4 brazos trabajaban frenéticamente en su estación de control. Contamos con láseres de minería estándar, generadores de escudos básicos y munición suficiente para contener a quizás 3 asaltantes durante aproximadamente 15 minutos. ¿Y tienen 7 barcos?, observé amablemente. Gracias, Korak. Su visión táctica es, como siempre, devastadoramente obvia. El recinto humano estaba en caos. El capitán Winters había activado sus protocolos de emergencia, que parecían implicar muchos gritos, correr en círculos y algo que llamaban cerrar las escotillas. Su nave aún estaba en reparaciones, sus motores estaban fuera de servicio y los sistemas de armas estaban completamente fuera de funcionamiento. Pero Sarah Mon estaba haciendo algo que nunca había visto antes. Ella se estaba riendo. No es la risa nerviosa de alguien que se enfrenta a una fatalidad inminente, ni la risa histérica de alguien cuya mente se ha quebrado bajo presión. Esta fue la diversión genuina de alguien que encontró la situación genuinamente entretenida. «Oh, esto es perfecto», exclamó, sacando herramientas de su caja de herramientas mágica con el entusiasmo de un niño abriendo regalos de cumpleaños. «He estado queriendo probar en el campo algunos diseños nuevos y ahora tenemos voluntarios». «¿Voluntarios?». La capitana Winters miró fijamente a su ingeniero jefe como si hubiera sugerido invitar a los asaltantes a tomar té y galletas. «Sarah, esos son asaltantes de cicatrices. No se ofrecen como voluntarios para nada excepto para asesinar y robar». «Exactamente». La sonrisa de Sarah era absolutamente aterradora. Sujetos de prueba perfectos sin complicaciones morales sobre lo que les sucede. La primera nave invasora entró en nuestra atmósfera con un rugido atronador que sacudió a toda la colonia. Era una nave de asalto clase devastadora de cicatrices, repleta de cañones de plasma y sistemas de bombardeo cinético. Detrás de él, las otras 6 naves se desplegaron en formación de ataque, preparándose para desmantelar sistemáticamente nuestras defensas. Fue entonces cuando la garra de piedra del pequeño Nick hizo algo que hizo que mi corazón principal dejara de latir. Salió a caminar, no corrió, no tropezó, no se encogió detrás del adulto más cercano. Simplemente salió de la entrada principal de la colonia vistiendo su increíble armadura, miró a los asaltantes que se acercaban y saludó. «Hola», gritó alegremente, su voz amplificada por los sistemas de comunicación de su casco. «¿Estás aquí para jugar?». El barco líder del asalto hizo una pausa en su ataque. A través de sus altavoces externos, podíamos escuchar voces confusas hablando en el gutural idioma Skarn. Traducido aproximadamente, decían cosas como, «¿Es eso un cachorro?», «¿Y por qué brilla?», «¿Y deberíamos preocuparnos por el resplandor?». Deberían haber estado muy preocupados por el resplandor.
Sara había estado ocupada durante esos 3 días desde que creó la armadura de NYX. Mientras el resto de nosotros dormíamos, ella había estado mejorando, refinando y añadiendo características que transformaron una simple carcasa protectora en algo parecido a la ciencia ficción. El suave resplandor azul que habíamos admirado era en realidad un indicador visual de que los sistemas de energía de la armadura se estaban cargando para estar listos para el combate. NYX. La voz de Gartok resonó en los terrenos de la colonia. Regrese a un lugar seguro inmediatamente. Pero padre, respondió NYX, y su joven voz se escuchó claramente a través de los altavoces de su casco. La amable dama me dijo que debería probar las nuevas mejoras. Estos visitantes parecen perfectos para las pruebas. La amable dama en cuestión estaba ensamblando lo que parecía ser una plataforma de armas de hombro con componentes que definitivamente no tenía en su caja de herramientas el día anterior. Decidí no preguntar dónde había escondido exactamente un acelerador de partículas militar. Atención, naves SCAR. La capitana Winter transmitió en todas las frecuencias. Su voz, profesionalmente tranquila a pesar de las circunstancias, se acerca a una operación conjunta Vortic-Terran bajo protección diplomática. Por favor, indique sus intenciones. La respuesta llegó en forma de fuego de plasma dirigido directamente a nuestra matriz de comunicaciones. Al parecer, a los asaltantes Scaran no les interesaban las soluciones diplomáticas. Preferían el enfoque más tradicional de disparar a todo lo que se moviera y tomar cualquier cosa de valor que sobreviviera. Su primer error fue asumir que un pequeño cachorro de Borak sería una presa fácil. La armadura de NYX respondió al fuego enemigo con sistemas que parecían violar varias leyes de la física. Escudos de energía se materializaron a su alrededor, desviando los rayos de plasma como gotas de lluvia. El objetivo de su casco. El sistema fijó a las naves atacantes con precisión mecánica. Y cuando levantó su pequeño brazo hacia el asaltante líder, ocurrió algo extraordinario. Un rayo de energía coherente surgió de su guantelete, impactando a la nave clase Devastador con precisión quirúrgica. El rayo, no más grueso que mi dedo, atravesó sus escudos como si fueran de papel de seda, penetró el blindaje del casco sin disminuir la velocidad y, presumiblemente, continuó a través de varios mamparos internos antes de salir por el otro lado. Los motores de la nave asaltante chisporrotearon, chispearon y se apagaron. La enorme nave comenzó a caer hacia la superficie del planeta con la gracia de un asteroide ebrio. ¡Oh!, exclamó NYX con evidente deleite. «Funcionó. ¿Vio usted eso, señorita Sara? El sistema de orientación se fijó tal como dijiste que lo haría». Las 6 naves de asalto restantes se encontraron repentinamente frente a un único Borak Cab que acababa de inutilizar una nave de asalto militar con naturalidad. El silencio que siguió fue el tipo de silencio profundo que suele preceder a una retirada o a una violencia abrumadora. Los Karin eligieron la violencia porque, por supuesto, lo hicieron. Las 6 naves abrieron fuego simultáneamente, llenando el aire con suficiente energía destructiva para arrasar una pequeña ciudad. Los cañones de plasma, los sistemas de bombardeo cinético y las armas de partículas exóticas convirtieron el área alrededor de NYX en un espectáculo de luces que habría sido hermoso si no estuviera tratando de matar a todos en los alrededores. Pero NYX ya no estaba donde apuntaban las armas. Los sistemas de movilidad de su armadura se habían activado, lanzándolo al aire con movimientos demasiado rápidos para que los ojos orgánicos pudieran seguirlos. Rebotó entre rayos de energía como si estuviera jugando algún tipo de juego mortal. Su pequeña forma está rodeada por el resplandor azul de los escudos defensivos que parecen alimentarse del fuego entrante en lugar de agotarse por él. La armadura absorbe energía cinética y térmica, explicó Sara con naturalidad, como si no estuviera viendo a un niño enfrentarse a 6 naves de guerra en un combate singular. Cada disparo lo fortalece. Además, los sistemas de movilidad se basan en la manipulación controlada de la gravedad, por lo que es prácticamente inmune a los sistemas de puntería convencionales. NYX aterrizó en el casco de la segunda nave incursora con un impacto que envió vibraciones por toda la nave. A través de sus cámaras externas, lo vimos caminar por la superficie de la nave como si estuviera dando un paseo, golpeando ocasionalmente el casco con su guantelete y dejando marcas brillantes en el metal. ¿Qué está haciendo?, preguntó Gartok, con una mezcla de orgullo y terror que solo un padre podría lograr. Mapeando puntos débiles estructurales, respondió Sara. Los sistemas de análisis de la armadura pueden identificar elementos de soporte críticos, conductos de energía y carcasas de armas mediante escaneo pasivo.
Una vez que obtuvo suficientes datos, la segunda nave incursora simplemente se desintegró. No explotó, no sufrió daños, simplemente se desmontó. Las placas del casco se separaron por las juntas de construcción, los sistemas de armas se desprendieron de sus puntos de montaje y toda la nave se disolvió en sus componentes como un rompecabezas desarmado por manos invisibles. La armadura puede generar pulsos electromagnéticos localizados. Sarah continuó, apuntando específicamente a los enlaces moleculares que unen los materiales manufacturados. Es completamente inofensivo para la materia orgánica, pero absolutamente devastador para las construcciones artificiales. Las 5 naves de asalto restantes aparentemente decidieron que la discreción era la mejor parte del valor. Rompieron la formación y comenzaron a ascender hacia la órbita a máxima aceleración. Sus tripulaciones presumiblemente habían concluido que robar esta colonia en particular no valía la pena, cualquiera que fuera la pesadilla sobrenatural que habían experimentado. Pero NYX no había terminado su prueba de campo. Los sistemas de vuelo de su armadura se activaron de nuevo, elevándolo de la nave en desintegración y en persecución de los asaltantes que huían. Lo que siguió fue menos una batalla que una demostración de física aplicada que habría impresionado a profesores universitarios y aterrorizado a estrategas militares por igual. La tercera nave perdió sus sistemas de armas por explosiones de energía dirigidas con precisión. La cuarta descubrió que sus motores fallaban misteriosamente cuando NYX aterrizó en su casco y aparentemente susurró palabras dulces a su planta de energía. La quinta nave simplemente se detuvo. Su tripulación presumiblemente inconsciente por algún tipo de campo de disrupción neuronal. Para cuando Nix regresó a la zona de aterrizaje de la colonia, 6 asaltantes. Las naves fueron destruidas o inutilizadas, y la séptima huía hacia el hiperespacio con todos los sistemas de propulsión forzados más allá de los parámetros seguros. Fue divertido, anunció NYX, mientras el brillo de su armadura se desvanecía gradualmente a medida que sus sistemas de combate se apagaban. ¿Podemos repetirlo alguna vez? El silencio que siguió duró aproximadamente 17 segundos, el tiempo que tardó cada Vorak adulto de la colonia en procesar lo que acababan de presenciar. Un cachorro genéticamente defectuoso con armadura construida por un ingeniero humano había derrotado sin ayuda a todo un escuadrón de incursores utilizando tecnología que parecía operar con principios que apenas entendíamos. Gark fue el primero en encontrar la voz. Sarah Mon, del Cuerpo de Exploración Terrano. Dijo formalmente, por la presente invoco las antiguas leyes de la deuda y el honor. Has salvado no solo a mi hijo, sino a toda nuestra colonia. Di tu precio y será pagado. Sarah pareció incómoda con la formal atención. Mira, ¿de verdad que no necesito? La deuda debe ser reconocida, interrumpió el anciano Sio Ironville, el Vorak más antiguo de la colonia. Lo que has dado no se puede medir con moneda corriente. Protección de... La juventud es la vocación más alta de nuestro pueblo. Mejorar esa protección más allá de todos los límites previos crea una obligación que trasciende generaciones. Lo que sucedió a continuación fue algo de lo que había oído hablar, pero nunca había presenciado. El ritual del juramento eterno. Todos los Vorak adultos de la colonia, desde el propio Bartok hasta el técnico de minería más nuevo, se arrodillaron y colocaron su puño derecho sobre su corazón principal. Por los antiguos lazos que unen a nuestro pueblo al honor por encima de todo, hablaron al unísono. Juramos protección eterna a Sarah Mon y a todos los que afirman parentesco con ella. Que ningún daño sufra a los humanos bajo nuestra vigilancia. Que ninguna amenaza se acerque a ellos mientras perdure la fuerza de Vortach. Este juramento lo hacemos no solo por nosotros, sino por nuestros hijos y sus hijos. Hasta la última generación. Me encontré arrodillado con los demás, absorto en el ritual, a pesar de mi escepticismo habitual ante tales ceremonias. Había algo en el momento que exigía participación, algo que hizo que las antiguas tradiciones se sintieran repentinamente relevantes. Sarah miró al Vorak arrodillado con evidente desconcierto. Chicos, esto realmente no es necesario. Solo ayudé a un niño. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo Bartok con firmeza, poniéndose de pie. Cualquiera no habría hecho lo mismo. Cualquiera habría visto un cachorro defectuoso y habría ofrecido compasión. Vieron un problema y crearon una solución que transformó la debilidad en una fuerza desmesurada. Ese no es un comportamiento normal, ni siquiera entre humanos. La capitana Winter se acercó con su habitual sonrisa diplomática, aunque pude ver la inteligencia calculadora tras su expresión amistosa.
¿Qué implica exactamente este juramento de protección eterna? Significa, explicó el anciano Zohar, que el dominio Borak ahora considera a la especie humana bajo nuestra protección formal. Cualquier amenaza a colonias, naves o individuos humanos se convierte en nuestra responsabilidad de abordarla. Cualquier humano que solicite ayuda a las fuerzas Borak puede esperar una respuesta inmediata. Esta obligación se extiende a toda su especie y será honrada por nuestros descendientes mientras perdure la civilización Borak. Las implicaciones afectaron a todos simultáneamente. El dominio Borak controlaba 47 sistemas estelares, comandaba una de las fuerzas militares más temidas de la galaxia y poseía capacidades industriales capaces de transformar sectores enteros. Su protección haría a la humanidad prácticamente intocable ante las amenazas convencionales. ¿Todo porque arreglé la armadura de un niño?, preguntó Sara débilmente. No arreglaste su armadura, corrigió Bartok. Le diste la fuerza para hacer un igual entre su gente. Tomaste nuestra mayor vergüenza y la transformaste en nuestro mayor orgullo. Los pequeños actos pueden tener consecuencias que resuenan a lo largo de la historia. Saramón. Este es uno de esos actos. Como para enfatizar el punto, el pequeño NYX saltó hacia Sara y la rodeó con sus brazos acorazados en un abrazo entusiasta. Gracias, señorita Sara. Ahora puedo jugar con los otros cachorros, y papá ya no está triste, y puedo proteger a todos como lo hacen los adultos. Ver a este pequeño ser humano abrazado por una máquina de guerra brillante pilotada por un niño extasiado. Finalmente comprendí qué hacía a su especie tan peligrosa. No era su tecnología, por impresionante que resultara ser. No era su adaptabilidad, por notable que fuera, sino su incapacidad fundamental para ver los problemas como insuperables o a las personas como insalvables. Miraron a la galaxia no como era, sino como podría llegar a ser, y luego, con una alegre terquedad que rozaba lo sobrenatural, se propusieron hacer realidad su visión. 3 meses después, recibí una transmisión prioritaria que me hizo reír a carcajadas. Al parecer, la noticia de nuestro pequeño incidente se había extendido por las redes de incursores. Los Karin habían emitido un boletín oficial advirtiendo a todas sus naves que evitaran el sistema de cachorros brillantes a toda costa. Según sus informes de inteligencia, ahora estábamos clasificados como una zona de amenaza de clase Omega donde ocurren cosas imposibles y la física se desvanece. Los humanos, mientras tanto, habían establecido con éxito su estación de investigación y realizaban estudios sobre todo, desde la composición atmosférica hasta el comportamiento de la fauna local. Habían resuelto sus problemas de calefacción con la ayuda de Borak y ahora trabajaban en proyectos que prometían beneficiar a ambas especies. Saraon seguía creando cosas imposibles con una eficiencia despreocupada. Había mejorado la armadura de 3 cachorros más, diseñado nuevos equipos de minería que duplicaron nuestras tasas de extracción y, de alguna manera, había encontrado tiempo para enseñar ingeniería básica a cualquiera interesado en aprender. Su taller se había convertido en el destino más popular de la colonia, donde Borak y los humanos trabajaban codo con codo en proyectos que meses antes habrían parecido fantasía. Pero el cambio más importante se produjo en el propio pequeño NYX. El tímido y retraído cachorro, que antes se escondía de sus compañeros, era ahora su líder indiscutible. Organizaba juegos que aprovechaban al máximo las capacidades de su armadura y ayudaba a los cachorros más jóvenes a superar sus propios desafíos. Su risa se había convertido en un sonido común en la colonia, un recordatorio de que a veces las mejores soluciones surgen de las fuentes más inesperadas. Y cada noche, antes de apagar su armadura para dormir, NYX visitaba el taller de Sara y le agradecía por haberle dado fuerza. No solo fuerza física, aunque la armadura se la proporcionaba en abundancia. La fuerza para creer en sí mismo, para ver posibilidades en lugar de limitaciones, para afrontar cada día con confianza en lugar de vergüenza. Ese, más que cualquier maravilla tecnológica, era el verdadero don que ella le había dado. Y por eso 47 adultos Bortak habían hecho un juramento eterno para proteger a su pueblo. Porque en una galaxia llena de maravillas y terrores, amenazas y oportunidades, no hay nada más valioso que alguien que ve cosas rotas y sabe exactamente cómo. Para arreglarlos. Los humanos lo llaman compasión. Nosotros, los Borak, hemos aprendido a llamarla la fuerza más peligrosa del universo. Y no lo cambiaríamos por nada.